Déjenme contarles, mis queridos amigos, una historia que sucedió hace muy poco en un rincón polvoriento de Sonora, donde el calor de mediodía hace temblar el aire sobre el asfalto y los tráileres rugen como bestias por la carretera federal número 15. Una historia que algunos van a tener trabajo para creer porque parece sacada de una telenovela vieja, de esas que pasaban los domingos por la noche, pero que ocurrió de verdad, ante los ojos de todo un pueblo, con cámaras de celular grabando cada minuto. Una historia sobre 20 ingenieros que llegaron con sus laptops carísimas, con sus uniformes blancos planchados, con sus diplomas universitarios colgados en la pared de la oficina central de la empresa, convencidos de que el conocimiento moderno y la tecnología digital podían resolver cualquier problema mecánico de este mundo. Y sobre un solo hombre viejo, con 72 años cumplidos, con manos manchadas para siempre de aceite quemado y de grasa negra, con un taller de paredes de adobe que no tenía ni un solo dispositivo electrónico adentro, que les demostró a todos, sin gritar una sola vez, sin levantar la voz ni una sola palabra de soberbia, que hay cosas en este mundo que no se aprenden en ninguna universidad y que no se diagnostican con ningún cable conectado a un puerto. Esto es la historia de Don Cipriano Mondragón, viejo mecánico de tráileres diésel, y de cómo un Kenworth W900L color rojo vermellón, parado en un patio de fierros durante 15 años, eligió a aquel viejo entre todos los demás. Y déjenme decirles desde ya, mis queridos amigos, que esta historia no termina como ustedes están imaginando. Termina mucho, mucho más profundo. Suscríbete y comenta de dónde nos escuchas. Don Cipriano se levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana, desde que tenía memoria. No era una costumbre, no era una disciplina aprendida, era simplemente la hora en que su cuerpo despertaba solo, como si tuviera dentro un reloj de péndulo heredado de su padre, don Norberto Mondragón, que había sido tractorista en los campos de trigo del Valle del Yaqui durante toda su vida. Vivía en una casita de 2 cuartos en el ejido Naranjo Viejo, a las afueras de Ciudad Obregón, sobre un terreno de polvo con 3 mezquites torcidos por el viento del desierto. La casa tenía paredes encaladas que el sol había ido despintando con los años, y al lado de la cocina, conectado por una puerta de madera que él mismo había tallado, estaba su taller, su mundo entero, su segunda piel. Un cobertizo de 4 metros por 6, con techo de lámina ondulada sujetada con piedras grandes para que no se la volara el aire en las tormentas, y un piso de cemento pulido con tanto trabajo durante tantos años que brillaba en algunas partes como espejo, manchado de aceite en otras como un mapa de todos los motores que habían pasado por ahí. Había un foso de inspección en el centro, cavado a pico y pala por él mismo en 1972, cuando regresó del servicio militar y decidió que su vida iba a ser arreglar motores de tráileres como había arreglado tractores junto a su papá desde los 8 años. En las paredes del taller, colgadas de clavos oxidados, estaban las herramientas heredadas, llaves Stilson de marcas que ya nadie fabricaba, calibradores Starrett con números grabados en 1958, un torquímetro mecánico con resorte de acero italiano que su padre había comprado en un mercado de pulgas en Hermosillo en el año 62, y un estetoscopio mecánico hecho con una varilla de bronce y una cápsula de campana, instrumento sagrado con el que don Cipriano podía escuchar el corazón de cualquier motor diésel y decir, sin equivocarse, que le dolía. Don Cipriano era flaco, de hombros caídos por la edad pero todavía firmes, con la piel curtida por 60 años de sol del desierto sonorense, el cabello completamente blanco recortado al rape cada mes por una vecina que cobraba 20 pesos, y unos ojos de un café tan claro que en ciertas luces parecían dorados. Tenía las manos grandes, desproporcionadas para su cuerpo, con los dedos engrosados de tantos años de apretar tuercas y de tantos cortes pequeños cicatrizados encima de cicatrices. Hablaba poco. Cuando hablaba, hablaba despacio, con una voz ronca pero suave, y casi siempre lo hacía para preguntar antes de para opinar. Su esposa, doña Marisela, había fallecido 11 años atrás de un cáncer que no quiso decir su nombre hasta que ya no había nada que hacer. Y desde entonces vivía solo con un perro callejero que él había recogido lleno de garrapatas y que había bautizado Pistón, porque cuando lo encontró respiraba con un sonido que se parecía al de un motor con anillos gastados. Sus clientes eran, en su mayoría, troqueros independientes de la región, hombres y mujeres que manejaban sus propios tráileres por las carreteras del noroeste cargando trigo, garbanzo, jitomate, sandía, papa, lo que se diera en el valle. Personas que no podían pagar los talleres certificados de las marcas en la ciudad,
donde una sola hora de mano de obra costaba lo mismo que él cobraba por arreglar un sistema completo de inyección. Don Cipriano cobraba justo, ni un peso más ni un peso menos de lo que el trabajo valía. Y muchas veces, cuando el cliente le pedía fiado porque no había alcanzado el viaje para juntar el dinero, él aceptaba sin papeles, solamente con un apretón de manos. Casi nunca lo dejaban mal. Y cuando alguien le quedaba debiendo, no lo iba a cobrar. Esperaba a que la persona apareciera por su cuenta, cargada de vergüenza, con el dinero apretado en el puño. Tenía la convicción profunda de que un mecánico no era un comerciante, era un servidor. Era alguien que cuidaba las herramientas con las que otros se ganaban la vida. Y cuando uno cuida las herramientas de otros, decía él, está cuidando al mismo tiempo el pan de muchas familias. Los últimos 3 años, sin embargo, habían sido los más duros de su vida desde que perdió a doña Marisela. La carretera federal 15 había sido ampliada a 4 carriles, y con la ampliación habían llegado los grandes talleres certificados a las orillas de Ciudad Obregón, talleres con concesiones oficiales de Kenworth, de Freightliner, de Volvo, con equipos de diagnóstico digital de millones de pesos, con técnicos uniformados que hablaban en términos que parecían sacados de un manual de computadora. Sus clientes de toda la vida, los troqueros viejos, los que él conocía por nombre y a quienes les preguntaba por sus hijos y sus nietos cuando llegaban al taller, se habían ido yendo de a poco. Algunos porque sus tráileres eran modelos modernos que pedían diagnóstico digital obligatoriamente para conservar la garantía. Otros porque sus hijos, que ya manejaban el negocio, preferían pagar más caro en un taller con factura formal y con recibo de servicio computarizado. Y otros, los más jóvenes, porque simplemente desconfiaban de un viejo de 72 años que arreglaba motores sin enchufar nada en ningún puerto. Don Cipriano había intentado adaptarse, lo había intentado de verdad. 3 años atrás, cuando todavía vivía doña Marisela y entre los dos administraban el taller, había ahorrado durante 6 meses para comprar un escáner OVD genérico en una tienda de refacciones en Hermosillo. Le costó 4,800 pesos. Lo llevó al taller con cuidado, como si llevara un recién nacido, y durante 2 semanas trató de aprender a usarlo. Compró un manual gordo, escrito en español pero lleno de términos en inglés, y se sentó a leerlo bajo la luz amarilla de su lámpara cada noche después de cenar. Trató de entender qué eran los códigos P, los códigos B, los códigos C, los códigos U. Trató de memorizar qué quería decir cada uno. Pero después de 2 semanas, después de conectar el aparato a varios tráileres y de recibir listas de hasta 20 códigos en una sola pantalla, listas que no le decían realmente cuál era el problema sino 20 síntomas mezclados sin jerarquía, don Cipriano había llegado a una conclusión que lo entristeció. Aquel aparato no era para él. No porque no pudiera aprenderlo, eso lo sabía bien, sino porque el aparato no le hablaba. El aparato escupía números. Su estetoscopio mecánico, el de su papá, le hablaba. Le contaba historias. Le decía: aquí me duele. Aquí está cansado este pistón. Aquí está soplando este empaque. Don Cipriano envolvió el escáner en su caja original, lo metió debajo de su cama y nunca más lo volvió a sacar. Una vez le preguntaron en el taller por qué no lo usaba, y él contestó con una frase que después se le quedaría rondando muchas veces en la cabeza. Porque a mí los motores me hablan en español, y ese aparato me los traduce mal. Pero el mercado no entendía esa filosofía. El mercado quería diagnósticos computarizados, reportes impresos con logotipos, garantías con sellos digitales. Y don Cipriano, para ese mercado nuevo, simplemente no existía. Los meses iban pasando, los clientes iban menguando, y aquel mes de agosto del año pasado, cuando comenzó esta historia, don Cipriano apenas había sacado 6,900 pesos de trabajo en 30 días. La renta del terreno donde estaba su taller, que pagaba a un compadre que se la había dejado barata, era de 1,500 al mes. La luz, otros 900. La comida y las medicinas para su presión alta, alrededor de 3,000. Le quedaban 1,500 pesos para cualquier emergencia, y aquella semana se le había descompuesto el refrigerador. Estaba pensando precisamente en eso, en cómo iba a juntar el dinero para componer el refrigerador, sentado en un banquito de madera a la entrada de su taller a las 11 de la mañana de un martes caluroso, cuando escuchó el rugido. No era el rugido de un solo motor. Era el rugido coordinado de varios vehículos pesados acercándose por el camino de terracería que llevaba al ejido. Don Cipriano se enderezó, frunció el ceño, se quitó la cachucha sudada de la frente para limpiársela con el antebrazo, y se quedó mirando hacia el polvo que empezaba a levantarse al final del camino.
Lo que apareció no lo había visto nunca en sus 49 años de oficio. Primero, 2 camionetas Cheyenne negras, idénticas, con los vidrios polarizados, brillantes como charcos de petróleo. Después, una grúa de plataforma extendida marca Peterbilt, también nueva, con luces estroboscópicas en la cabina, transportando un tráiler. Y aquel tráiler, mis queridos amigos, era el Kenworth W900L más impresionante que aquel pueblito había visto en su existencia. Rojo vermellón profundo, con franjas plateadas a los costados, capó largo como una catedral, escape vertical doble, defensa cromada que reflejaba el sol como un espejo. Y detrás del Peterbilt venían otras 2 camionetas Cheyenne, idénticas a las primeras, completando la caravana. Las 5 unidades se detuvieron a unos 20 metros del taller, en una nube de polvo que tardó un minuto entero en asentarse. Don Cipriano permaneció sentado en su banquito, los codos apoyados en las rodillas, observando todo con la expresión tranquila de quien ha visto muchas cosas raras en la vida y ya no se sorprende fácilmente. De la primera camioneta descendió un hombre de unos 55 años, alto, vestido con un traje gris oscuro que parecía caro incluso a la distancia, camisa blanca sin corbata, zapatos italianos. Tenía el cabello negro peinado hacia atrás con fijador, las patillas ya canosas, la cara afilada, los ojos pequeños y oscuros como 2 semillas de uva. Se ajustó el saco con un movimiento mecánico. Miró el taller de adobe de don Cipriano con una mueca leve que no llegaba a ser desprecio pero tampoco era cortesía, y luego volteó hacia la grúa donde venía el Kenworth. Detrás del hombre del traje fueron bajando los demás. De las 2 primeras camionetas salieron 6 personas, 4 hombres jóvenes, 2 mujeres jóvenes, todos vestidos con uniformes blancos impecables que tenían bordado en el pecho izquierdo un logotipo amarillo con letras negras que decía Transportes Aguilar del Norte, SADCB, Departamento de Ingeniería de Mantenimiento. Todos cargaban laptops cerradas debajo del brazo y mochilas técnicas al hombro. De las 2 camionetas de atrás bajaron 14 personas más, también con los mismos uniformes blancos, también con laptops, también con mochilas. 20 uniformados en total. 20 ingenieros. 20 computadoras portátiles. Don Cipriano contó despacio con los ojos, sin moverse del banquito, y por primera vez en muchos años sintió un nudo pequeño en el estómago, no de miedo, sino de pura extrañeza. Aquello no era una clientela normal. Aquello era un ejército. El hombre del traje, que evidentemente era quien mandaba en aquel desfile, caminó hacia don Cipriano con pasos firmes pero sin prisa, deteniéndose a 3 metros del banquito. Lo miró de arriba abajo durante varios segundos, evaluando, calculando, como un comprador mide a un caballo viejo en una feria de ganado. Luego, sin saludar, sin extender la mano, sin presentarse, habló con una voz grave que tenía esa cadencia ensayada de quien está acostumbrado a que lo escuchen sin interrumpirlo. Buenos días. Me dijeron que aquí vive un señor que se hace llamar mecánico, un tal Mondragón. Don Cipriano se enderezó muy despacio, se puso de pie con un crujido leve en las rodillas, se ajustó el cinturón sobre el pantalón de mezclilla manchado, y respondió con una voz tranquila que no demostraba ni nervio ni sometimiento. Buenos días, señor. Soy yo, Cipriano Mondragón, para servirle. El hombre del traje hizo una mueca, casi una sonrisa, pero no era una sonrisa amable. Era el gesto de alguien que acaba de confirmar una sospecha que ya tenía. Don Cipriano se le quedó mirando a los ojos, sin desafiarlo pero sin bajarlos tampoco, y esperó. El hombre del traje se metió las 2 manos en los bolsillos del pantalón, miró un momento el cobertizo de adobe, miró las herramientas colgadas en la pared, miró a Pistón el perro que dormía debajo de un mezquite, y soltó al fin la frase con la que comenzaron de verdad las cosas. Meyer Mondragon. Yo soy Maximiliano Aguilar Velasco. Tal vez ha escuchado el nombre. Soy el dueño de Transportes Aguilar del Norte. Tenemos 800 unidades en operación entre Sonora, Sinaloa, Baja California y los Estados Unidos. Y yo no vengo aquí porque quiera. Vengo aquí porque mi sobrino, que está más loco de lo que yo creía, insiste en que antes de mandar a la chatarra un tráiler que vale lo que vale, lo traigamos primero con usted. Yo le dije que era una pérdida de tiempo, pero le prometí que lo intentaríamos. Así que aquí estamos. Don Cipriano asintió lentamente, con la cabeza, sin contestar todavía. Esperó a que el hombre dijera más, porque sabía, por la experiencia de muchos años de tratar con gente, que cuando alguien empieza a hablar así, todavía no ha llegado a lo que de verdad quiere decir. Don Maximiliano continuó.
volteando ahora hacia la grúa con el Kenworth. Eso de allá, ese tráiler que ve, es un Kenworth W900L modelo 2006, con motor Cummins SX15, transmisión Eaton Fuller de 18 velocidades. Estuvo guardado en una bodega cerrada de la empresa durante 15 años. Hace 3 meses lo sacamos para meterlo nuevamente en operación porque queríamos rescatar la unidad por razones, digamos, sentimentales. Hicimos un servicio mayor completo. Cambio de aceite, filtros, bandas, mangueras, baterías nuevas, refrigerante nuevo, todo. Y cuando lo encendimos, el motor arrancó bien. Anduvo bien los primeros 20 kilómetros de prueba. Después comenzó a tener fallas. Una vibración rara, una pérdida de potencia, códigos de error que aparecen y desaparecen sin lógica. Lo metimos al taller central de la empresa en Ciudad Obregón. Mi departamento de ingeniería, que ve aquí presente, lo trabajó durante 53 días. Hicimos un informe técnico de 680 páginas. Diagnóstico final. El bloque tiene una microfractura interna no detectable pero deducida estadísticamente por los patrones de falla. La recomendación profesional unánime es enviar el motor a remanufactura completa. Costo aproximado 462,000 pesos. O sustituirlo por uno nuevo. Costo aproximado 1,180,000 pesos. Don Cipriano lo escuchaba sin interrumpir, observando, archivando cada palabra. Don Maximiliano hizo una pausa, sacó del bolsillo interior del saco un sobre amarillo doblado a la mitad, y lo extendió hacia el viejo mecánico con un movimiento brusco, casi despectivo. Aquí está el reporte. Léalo si quiere. Pero le aviso de una vez para que no se haga ilusiones, Mondragón. 20 ingenieros, todos titulados, 2 de ellos con maestría en motores diésel hechos en Alemania. Trabajaron en ese motor durante casi 2 meses. Si ellos no encontraron la solución, no la va a encontrar usted. Yo no lo trajimos aquí porque crea que usted puede arreglarlo. Lo traje porque mi sobrino, que estudió administración y no entiende de motores, dice que en este pueblo hay un viejo que repara cosas que nadie puede reparar. Yo vengo a darle el gusto a mi sobrino, a perder un día de trabajo, y a llevarme de vuelta el tráiler para mandarlo al remanufacturador, como mis ingenieros han recomendado. Pero quiero hacer una cosa antes. Quiero que usted lo revise. Quiero que me diga qué piensa. Y si por algún milagro encuentra usted algo que 20 profesionistas titulados no encontraron, le voy a pagar lo que sea justo. Pero si no encuentra nada, lo cual va a ser el caso, quiero que también acepte una condición. Quiero que firme un papel donde reconozca por escrito que un mecánico empírico no puede competir con un equipo de ingeniería certificada. Y ese papel lo voy a publicar en las redes sociales de la empresa con un video que voy a grabar aquí mismo, hoy, para educación del público que todavía cree en supersticiones. Hubo un silencio largo. Los 20 ingenieros que estaban detrás de don Maximiliano se removieron incómodos algunos. Otros sonrieron disimuladamente. Otros sacaron sus celulares y comenzaron a grabar en posición de video. Don Cipriano miró durante unos segundos el sobre amarillo que don Maximiliano le seguía extendiendo. Después miró al hombre del traje a los ojos. Después miró el Kenworth allá lejos sobre la grúa. Después miró el suelo. Después volvió a mirar a don Maximiliano. Y respondió, con esa voz suya tranquila, sin alzarla, sin temblarle. Señor Aguilar, antes de aceptar o rechazar nada, ¿me permite ir a ver el motor? Don Maximiliano soltó una carcajada corta, seca, casi una tos. No es necesario. Está todo aquí. Diagnóstico, mediciones, análisis de vibración, pruebas de compresión por cilindro, análisis de gases de escape, termografía completa. Don Cipriano repitió, sin alzar la voz pero con una firmeza nueva. ¿Me permite ir a ver el motor? Don Maximiliano lo miró un instante. Bajó el sobre. Le hizo un gesto con la barbilla hacia el Kenworth. Pues vaya. Pero no se tarde mucho. Cipriano caminó despacio, sin prisa, hacia la grúa. Pistón el perro abrió un ojo. Lo vio pasar. Volvió a dormirse. Los 20 ingenieros se hicieron a un lado, abriendo un pasillo. Algunos siguieron grabando con el celular. Una de las mujeres jóvenes, una ingeniera de cara redonda y lentes de pasta gruesa, lo miró con una expresión que no era burla. Era casi compasión, casi pena por él. Don Cipriano caminó entre los uniformes blancos sin mirar a ninguno a los ojos. Llegó hasta la grúa. Pidió que bajaran la plataforma. El operador, que también pertenecía al departamento, miró a don Maximiliano buscando autorización. Don Maximiliano asintió con un movimiento mínimo de los párpados.
La plataforma comenzó a bajar con un zumbido hidráulico. El Kenworth W900L tocó el suelo con un pequeño rebote. Don Cipriano se acercó al frente del tráiler. Miró el capó largo de cerca. Pasó la mano por la pintura roja vermellón con una caricia que parecía la de un padre tocando a un hijo después de mucho tiempo de no verlo. Después se subió al estribo del lado del conductor. Abrió la portezuela, miró el tablero, miró los kilómetros, miró los detalles del interior. Bajó. Le pidió al operador, con un gesto, que le abriera el capó. El operador, otra vez, miró a don Maximiliano. Don Maximiliano volvió a asentir. El capó largo del W900L se levantó como la mandíbula de un animal grande, dejando ver el motor Cummins ISX-15, el corazón legendario de aquel tráiler. Don Cipriano respiró hondo. Y por primera vez desde que llegó la caravana, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, una sonrisa que no era de alegría sino de reconocimiento, como cuando uno se encuentra a un amigo que tenía años de no ver. Después le pidió al operador, con voz tranquila, si podía encender el motor. El operador volvió a buscar a don Maximiliano con la mirada. Don Maximiliano, ya con un dejo de fastidio, hizo otra vez aquel gesto mínimo de los párpados. El operador se subió a la cabina. Giró la llave. El motor Cummins arrancó con su rugido ronco y profundo, y durante los primeros segundos sonaba bien. Sonaba como un motor diésel de 12 litros y medio debe sonar. Pero conforme fueron pasando los segundos, 30 segundos, 45 segundos, 60 segundos, el rugido comenzó a cambiar muy levemente, a tomar un matiz extraño, una vibración irregular casi imperceptible que se metía dentro del sonido general como una nota desafinada dentro de una orquesta. Don Cipriano cerró los ojos. No los apretó, simplemente los entornó. Se llevó las dos manos detrás de la espalda. Y permaneció así, de pie frente al motor abierto, durante 4 minutos completos. 4 minutos sin moverse. 4 minutos solamente escuchando. Don Maximiliano, allá atrás, miraba su reloj con impaciencia. Los ingenieros se miraban entre ellos, sin saber qué cara poner. Uno de los más jóvenes, un muchacho de pelo erizado con gel, soltó una risita disimulada y le susurró algo a su compañero. Don Cipriano no se movió. Después de los 4 minutos, abrió los ojos. Caminó hacia el lado derecho del motor, donde estaba el filtro de aire enorme. Tocó suavemente con la palma de la mano izquierda la cubierta del múltiple de admisión. Sintió la vibración. Cerró los ojos otra vez. Después caminó al lado izquierdo. Tocó el bloque a la altura del cilindro número 6. Después del 5, después del 4. Cerró los ojos en cada cilindro durante 10 o 15 segundos. Luego se agachó. Sus rodillas crujieron. Llevó la mano derecha al área del damper, el balanceador armónico, esa rueda grande que va al frente del cigüeñal y que tiene como propósito amortiguar las vibraciones torsionales del motor. Tocó la superficie metálica con las puntas de los dedos. Después colocó la palma entera, completamente abierta, contra la cara delantera del damper. Y la dejó ahí. 10 segundos. 20 segundos. 30 segundos. Cerró los ojos. Le hizo un gesto al operador para que acelerara levemente. El operador miró a don Maximiliano. Don Maximiliano, ya sin disimular el cansancio, asintió. El operador aceleró suavemente. Don Cipriano mantuvo la palma contra el damper. Otro gesto. El operador aceleró más. Don Cipriano frunció el ceño levemente. Otro gesto. El operador volvió a llevar el motor a ralentí. Don Cipriano abrió los ojos. Retiró la mano. Se enderezó. Y comenzó a caminar de regreso hacia donde estaba don Maximiliano. Llegó hasta donde estaba el dueño de la empresa. Se quitó la cachucha. Se pasó la mano por el cabello blanco. Habló sin levantar la voz, casi en susurro, pero todos los que estaban alrededor pudieron escucharlo perfectamente porque se había hecho un silencio extraño en el patio del taller. Señor Aguilar, dijo don Cipriano, este motor no tiene fractura en el bloque. No la tiene. Yo no necesito un microscopio electrónico para decírselo. Lo que este motor tiene es un problema en el balanceador armónico, en el damper del cigüeñal. La unión interna entre el anillo exterior y el cubo central. Esa unión que se hace con un elastómero, un caucho especial de hule sintético. Esa unión está fatigada. Probablemente 15 años de estar guardado sin operar le pasaron factura al elastómero. Se cristalizó. Y ahora, cuando el motor entra en carga, el anillo exterior gira muy levemente respecto al cubo. Milésimas, casi nada,
pero suficiente para que el sensor de posición del cigüeñal, que toma su lectura de la rueda dentada que está pegada al damper, le mande señales inconsistentes a la computadora del motor. Por eso aparecen los códigos de falla en distintos cilindros, en distintos tiempos, sin lógica aparente. Los códigos son reales pero no son la causa. La causa es el damper. Cámbieselo. Le va a costar el damper, original Cummins, alrededor de 22,000 pesos. La mano de obra otros 3,000. Y este motor va a quedar como nuevo y le va a durar otros 15 años más. No necesita usted gastar 462,000 pesos en remanufactura, y muchísimo menos 1,180,000 pesos en un motor nuevo. Se lo digo con respeto, señor. Don Cipriano volvió a ponerse la cachucha. Dio un paso atrás. Hubo un silencio que duró probablemente 5 segundos, pero que para todos los que estaban ahí pareció durar mucho más. Después, don Maximiliano soltó una carcajada. Pero esta vez no fue una carcajada corta. Fue una carcajada larga, profunda, casi teatral. Una carcajada que se prolongó hasta que el hombre del traje tuvo que sacar un pañuelo blanco del bolsillo del saco para secarse las esquinas de los ojos. Los ingenieros, al principio dudaron, pero después uno se rió. Luego otro, y al final todos los 20 estaban riendo, unos disimuladamente con la mano en la boca, otros abiertamente, otros con risas nerviosas. Solamente la ingeniera de la cara redonda con lentes de pasta no se reía. Estaba mirando a don Cipriano con una expresión que se había vuelto más seria. Cuando don Maximiliano por fin se calmó, miró a don Cipriano con los ojos brillantes de risa contenida y dijo, levantando la voz para que todos lo escucharan: ¿El damper? El balanceador armónico. Señor Mondragón, déjeme decirle algo. Mis ingenieros, en esas 680 páginas de reporte, dedicaron 34 páginas exclusivamente al análisis del damper. 34 páginas. Hicimos análisis de vibración torsional con acelerómetros pegados al damper. Hicimos termografía infrarroja del componente. Hicimos análisis espectral de la frecuencia de las oscilaciones. El damper está perfecto. Lo verificamos 3 veces. ¿Sabe usted qué es la frecuencia natural de un damper armónico? ¿Sabe usted qué es la amortiguación crítica? ¿Sabe usted leer un espectrograma de torsión? Don Cipriano respondió, todavía sin levantar la voz. No, señor. No sé leer un espectrograma. No sé matemáticamente qué es la amortiguación crítica. Pero sé poner la mano. Y cuando ponen una mano experimentada en un damper armónico de un ISX15 a 3,000 revoluciones, y se siente lo que se siente cuando se está cristalizando el elastómero, ya no hace falta papel. Hace falta cambiarlo, no más. Don Maximiliano volvió a reírse, pero esta vez la risa fue más corta, más forzada. Miró a sus ingenieros. Miró el sobre amarillo que tenía en la mano. Caminó 2 pasos hacia adelante. Y le dijo a don Cipriano, ya sin sonrisa, con la cara endurecida: Meyer Mondragon, yo le voy a hacer una propuesta. Una propuesta que va a quedar registrada en video, frente a todos estos testigos. Si usted realmente cree, de verdad cree, que el problema de este tráiler es el damper, vamos a cambiarlo. Yo le pago el damper, los 22,000 pesos, y le pago a usted los 3,000 de mano de obra, y le pago 3,000 más por molestia, total 28,000. Pero a cambio, si usted está equivocado, si después de cambiar el damper el motor sigue fallando exactamente igual que ahora, entonces usted me firma este papel. Aquí mismo, donde reconoce por escrito que un mecánico empírico, autodidacta, sin estudios técnicos formales, no puede competir con un equipo de ingenieros titulados, y que el conocimiento práctico sin respaldo académico es insuficiente para los motores modernos. Ese papel lo vamos a publicar en redes sociales, junto con el video de hoy, con su nombre, con su cara, con la dirección de su taller, para que la gente del pueblo y de los pueblos vecinos sepa a quién no debe traer sus tráileres. Y le voy a poner una condición adicional. Si usted está equivocado, usted cierra este taller. Permanentemente. Mañana mismo. ¿Acepta la apuesta, Mondragón? El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar el zumbido lejano de las chicharras en los mezquites. Los ingenieros habían bajado los celulares un poco, esperando la respuesta. La ingeniera de cara redonda con los lentes de pasta, que se llamaba Ariadna y que después iba a tener un papel inesperado en esta historia, había avanzado 2 pasos hacia adelante sin darse cuenta. Pistón el perro se había despertado del todo y miraba la escena con sus ojos amarillos curiosos, como entendiendo algo. Don Maximiliano esperaba con los brazos cruzados,
la quijada tensa. Don Cipriano se quedó pensando varios segundos. Miró a Kenworth. Miró al motor abierto. Miró sus propias manos manchadas. Miró a don Maximiliano. Y dijo, con la misma voz tranquila de siempre, acepto, señor. Con una condición mía. Si el damper resulta ser el problema, y el motor queda funcionando bien, usted no me paga los 28,000 pesos. Usted graba otro video donde reconoce que se equivocó. Y ese video también se publica. ¿Acepta, señor Aguilar? Don Maximiliano frunció el ceño un momento, sorprendido. Después soltó una sonrisa torcida, y dijo, con un dejo de desafío, acepto. Doblemente acepto. Porque sé que ese video nunca lo voy a tener que grabar. Hagámoslo entonces. Hagámoslo ahora mismo. Por escrito. Aquí enfrente de todos. Mañana traigan el damper, mecánico. Yo lo pago. Esperemos a ver si tiene usted el orgullo de comerse sus palabras. Don Cipriano asintió en silencio. Le hicieron firmar un documento que uno de los ingenieros redactó allí mismo en una laptop y que otro imprimió en una impresora portátil sacada de una de las Shanes. Don Cipriano leyó el documento entero, despacio, pasando un dedo por cada línea. Después firmó con una pluma negra. Su firma era una serie de trazos limpios, casi caligráficos, herencia de una época en que la gente aprendía a escribir con paciencia. Don Maximiliano firmó también, con una rúbrica veloz, agresiva, como un latigazo en el papel. Le dieron una copia a don Cipriano. Y la caravana, con la grúa cargando otra vez el Kenworth, se fue del ejido Naranjo Viejo levantando una nube de polvo que tardó 5 minutos en disiparse. Habían quedado en regresar 3 días después, con el damper original Cummins comprado y todo listo, para el momento de la verdad. Cuando se fueron, don Cipriano se quedó parado en medio del patio, mirando el camino vacío. Pistón se acercó y le frotó el hocico contra la pierna. Don Cipriano le rascó la cabeza. Se metió al taller. Se sentó en el banquito. Sacó de la pared de herramientas, con cuidado, el estetoscopio mecánico de bronce que había sido de su padre. Lo limpió con un trapo. Lo miró un buen rato. Y por primera vez en mucho tiempo, le habló en voz alta a aquel instrumento. Le dijo, mirando el bronce viejo, «Apá, esta apuesta la vamos a ganar usted y yo. Porque usted me enseñó algo que esos 20 muchachos de las laptops no saben. Usted me enseñó que un motor es como un cristiano. Te dice lo que le duele si te tomas el tiempo de escucharlo. Y yo me tomé el tiempo, apá. Yo me tomé el tiempo. Aquella noche, don Cipriano no durmió bien. Se levantó 3 veces. Una vez a tomar agua. Otra a checar a Pistón que estaba con un sueño inquieto debajo del mezquite. Otra a sentarse en el banquito del patio a mirar las estrellas. Las mismas estrellas que había mirado su padre durante miles de noches en aquel mismo cielo del desierto sonorense. No tenía miedo. No exactamente miedo. Pero sí tenía la conciencia clara de que se había metido a una situación grande. Si se equivocaba, no nada más perdería su taller. Perdería el último pedazo de orgullo que le quedaba a los 72 años. Y peor todavía, perdería el legado del apellido Mondragón en el oficio de la mecánica diésel. Porque en aquel pueblo nadie iba a olvidar que un viejo presumido se atrevió a desafiar a 20 ingenieros y perdió. Quedaría inscrito como un cuento de cuidado. Como un ejemplo de lo que no hay que hacer. Don Cipriano se acostó otra vez a las 3:30 de la mañana, y finalmente cayó en un sueño profundo, sin sueños, hasta que el sol del desierto le dio en la cara a través de la ventana sin cortina. Los siguientes 2 días los pasó preparando todo. Limpió el taller de arriba a abajo. Lavó el piso de concreto con manguera y escoba. Sacó todas las herramientas que iba a necesitar y las colocó sobre una mesa de fierro cubierta con un trapo blanco. Como un cirujano prepara su mesa antes de una operación. Llaves Stilson de varias medidas. Un torquímetro mecánico de 1000 libras-pie de capacidad, calibrado a mano con un dinamómetro casero que él mismo había construido años atrás. Un extractor de damper de 3 patas, marca OTC, que había heredado del taller de su padre y que tenía los hilos perfectamente conservados a pesar de tener más de 40 años. Una palanca de barra de acero de 1,5 metros. Trapos limpios. Solvente desengrasante en una cubeta. Y por supuesto, el estetoscopio mecánico, que dejó colgado de un clavo a la altura de su corazón. La noche del segundo día, después de cenar tortillas con frijoles y queso, salió al patio a sentarse otra vez con Pistón. La luna estaba llena. El desierto en agosto, bajo la luna llena, tenía un silencio que era casi música. Don Cipriano levantó la cara hacia el cielo, cerró los ojos,
y pensó en su esposa. Marisela, le dijo en voz baja, mañana es el día. Cuídeme. Como siempre, cuídeme. El tercer día amaneció más caluroso que los anteriores. A las 9 de la mañana, puntualmente, apareció la caravana otra vez por el camino de terracería. 5 vehículos, 20 ingenieros. Y esta vez, además, 2 furgonetas más, una de prensa, con una chica reportera y un camarógrafo profesional. Don Maximiliano había convocado prensa local. Quería que el evento quedara documentado con video profesional, no nada más con celulares. La grúa traía el Kenworth W900L rojo vermellón, igual de impresionante que la primera vez. Y atrás, en la caja de una de las Chains, venía la caja del dumper original Cummins, comprada en distribuidor autorizado en Hermosillo, con factura formal a nombre de Transportes Aguilar del Norte. Don Maximiliano descendió, otra vez con el mismo traje gris pero esta vez con corbata, mostrando que la ocasión, para él, era de gala. Si te está gustando esta historia, dale like y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Don Maximiliano se acercó a don Cipriano, que ya lo esperaba parado en la entrada del taller, vestido con una camisa de mezclilla limpia, recién planchada por él mismo la noche anterior, y un pantalón también de mezclilla con el cinturón de villa de bronce que había sido de su padre. Buenos días, Mondragón, dijo don Maximiliano con una sonrisa fría. Buenos días, señor Aguilar, respondió don Cipriano, extendiendo la mano. Don Maximiliano dudó un momento, pero al final le dio la mano. Fue un apretón corto, sin calor. La reportera, una joven de unos 26 años, vestida con un blazer azul marino que ya había empezado a transpirar con el calor, se acercó con el camarógrafo y comenzó a presentar a cuadro. Don Cipriano la dejó hacer su trabajo. Don Maximiliano, frente a la cámara, explicó el contexto, los antecedentes, el reporte de 680 páginas, la apuesta, las consecuencias, todo. La reportera asintió con cara de profesionalismo, anotando palabras en su libreta. Después, le pidieron a don Cipriano una declaración. Don Cipriano se acercó al micrófono, miró a la cámara con sus ojos café claro, y dijo apenas una frase. Yo solo voy a hacer mi trabajo, señorita, como lo he hecho 49 años. Después, pidan al motor que diga lo demás. Y comenzó el trabajo. La grúa bajó el Kenworth. Don Cipriano pidió que metieran la unidad de reversa dentro del cobertizo, alineada con el foso de inspección. El operador, esta vez con menos resistencia, obedeció. El tráiler quedó posicionado correctamente, las llantas delanteras justo encima del foso. Don Cipriano se metió al foso por la escalera de fierro que tenía a un lado, con una linterna en la mano y un cinturón portaherramientas atado a la cintura. Tardó 4 minutos en aflojar el conjunto de pernos del protector inferior del cárter, sin prisa, con la calma de quien sabe que cada tornillo tiene su propio rezo. Cuando bajó el protector, lo dejó apoyado contra una de las paredes del foso, limpio, ordenado. Después se subió otra vez. Pidió al operador que abriera el capó, y comenzó la extracción del dumper. Don Maximiliano y sus 20 ingenieros se habían acomodado en sillas plegables que habían sacado de una de las camionetas y las habían puesto en semicírculo a unos 6 metros del Kenworth. Tenían laptops abiertas sobre las piernas, algunos tomando notas, otros simplemente observando. La reportera y el camarógrafo se movían de un lado a otro, buscando ángulos, capturando planos. Don Cipriano trabajaba como si estuviera solo. Aflojó las bandas accesorias del motor, marcándolas con marcador para no equivocarse después al volver a montarlas. Aflojó el ventilador. Aflojó el housing de la polea principal. Tardó un poco más de 2 horas en llegar al dumper. No corría. No se apuraba. Bebió agua 2 veces de una garrafa que tenía al lado. Una vez se sentó 5 minutos en el banquito a descansar la espalda. Una vez Pistón se acercó al motor, y don Cipriano lo regañó cariñosamente. Después, finalmente, llegó al momento crítico. Colocó el extractor de dumper de 3 patas en posición. Lo apretó con cuidado, asegurándose de que cada pata estuviera bien anclada. Y comenzó a aplicar tensión con la palanca larga. El dumper, que en aquel motor venía montado a presión con un cuñero, no salió fácil. Tardó otros 45 minutos de tensión gradual, golpecitos con un martillo de cuero, calentamiento controlado con un soplete de propano a la zona del cubo. Don Cipriano se daba. Los ingenieros lo miraban. Don Maximiliano consultaba su reloj.
La reportera estaba aburrida. Pero entonces, a las 2:19 de la tarde, el damper soltó. Salió con un sonido seco, casi un suspiro mecánico, y quedó suspendido en el extractor. Don Cipriano lo separó con cuidado, lo bajó del motor, lo limpió de grasa con un trapo, y caminó con él en las manos hacia donde estaba sentado don Maximiliano. Lo colocó sobre una mesa de fierro pequeña que había puesto previamente cerca de las sillas plegables, para que todos pudieran verlo. Lo iluminó con una lámpara de mano. Y dijo, con voz tranquila pero firme, «Aquí está el damper, señores ingenieros. Miren». Ariadna, la ingeniera de cara redonda con lentes de pasta, fue la primera que se levantó. Se acercó al damper sobre la mesa. Se inclinó. Lo observó. Y de pronto, sin que nadie se lo pidiera, abrió los ojos muy grandes. Sus colegas notaron el cambio en su expresión, y dos de los más jóvenes se levantaron también, acercándose. Don Cipriano sacó una navaja pequeña de su bolsillo. Con la punta, apretó suavemente la banda de elastómero negro que rodeaba el cubo central del damper. La banda se movió. No mucho, pero visiblemente. Después la apretó en otro punto. También se movió. Después la apretó en otro. Se movió. Después, con la navaja, levantó una pequeña esquina del elastómero. Se levantó completa, como si fuera una lámina seca de chicle viejo, despegada del metal. Cristalizada. Despegada. Inservable. Los 20 ingenieros, ya todos de pie, miraban el damper con caras que iban del asombro a la incredulidad a la vergüenza. Don Maximiliano se acercó. Se inclinó. Tocó con un dedo. El elastómero estaba duro como una piedra, fracturado en varias partes, con la adhesión completamente perdida con el cubo metálico interior. Era un defecto invisible si uno no lo buscaba con la mano. Invisible a los acelerómetros, porque a bajas revoluciones el elastómero, aunque cristalizado, todavía mantenía suficiente contacto por presión mecánica para no generar lecturas anómalas significativas. Invisible a la termografía, porque la cristalización a temperatura ambiente no genera diferencias térmicas. Invisible al análisis espectral, porque las microoscilaciones ocurrían solamente bajo cargas torsionales mayores, no en pruebas estáticas o de aceleración libre. Los ingenieros habían hecho todas las pruebas correctas, técnicamente, pero ninguno había hecho la prueba más simple. Ninguno había puesto la mano. Ninguno había escuchado. Don Maximiliano se enderezó muy despacio. Estaba pálido. La cara, que minutos antes había estado tensa de impaciencia y de soberbia, ahora estaba tensa de otra cosa. Don Cipriano regresó al motor. Pidió que le pasaran la caja del damper nuevo. Abrió la caja. Sacó el damper original Cummins. Brillante, perfecto, con el elastómero todavía con su acabado de fábrica. Lo limpió de la grasa protectora de embalaje. Lo posicionó. Lo instaló con un dispositivo de instalación de presión que también había heredado de su padre. Tardó otras 2 horas largas en volver a montar todo. Las bandas, el ventilador, las poleas, los protectores, los pernos. Cada cosa en su lugar. Cada tornillo a su torque correcto. Don Cipriano usaba el torquímetro mecánico de su padre, ese de 1000 libras-pie con resorte de acero italiano, y aplicaba el torque exacto que le pedía el manual de su memoria, porque don Cipriano no necesitaba manual, lo tenía adentro de la cabeza desde hacía décadas. Eran las 5:45 de la tarde cuando estuvo todo listo. El sol de Sonora bajaba ya hacia el horizonte, pintando el cielo de naranja profundo. Don Cipriano se bajó del estribo de la cabina, se limpió las manos con un trapo, y le hizo un gesto al operador para que arrancara el motor. El operador, ya completamente sin volver a buscar autorización en don Maximiliano, giró la llave. El motor Cummins IX-15 arrancó con un rugido. Pero esta vez, mis queridos amigos, esta vez el rugido era diferente. Era limpio. Era uniform. Era profundo. Era el rugido que ese motor debía tener desde el principio. El rugido con el que había salido de fábrica en el año 2006. Antes de que el tiempo y el abandono le robaran su voz. Los 20 ingenieros estaban todos de pie, alrededor del Kenworth, escuchando. La reportera había puesto el micrófono al lado del escape. El camarógrafo estaba capturando todo. Don Maximiliano estaba parado a unos 5 metros del frente del motor, mirando, sin moverse. Don Cipriano dejó que el motor calentara durante 15 minutos en ralentí. Después le pidió al operador que acelerara progresivamente. 1000 revoluciones. 1500. 2000, 2500. 3000.
El motor respondía como un caballo bien entrenado, sin vibraciones extrañas, sin códigos de error, sin pérdida de potencia. Limpio, perfectamente limpio. Don Cipriano caminó hacia la laptop más cercana, que la tenía abierta una de las ingenieras junto a una sillita plegable, conectada al puerto OBD del tráiler. Le hizo un gesto, con cortesía, pidiendo permiso. La ingeniera asintió. Don Cipriano miró la pantalla. Los códigos de error que antes aparecían y desaparecían constantemente, ya no aparecían. La pantalla estaba en cero. El motor estaba sano. Don Cipriano sonrió levemente, le devolvió el gesto a la ingeniera, y caminó hacia donde estaba don Maximiliano. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Don Maximiliano, el hombre del traje gris, el dueño de Transportes Aguilar del Norte con 800 unidades en operación, el hombre que había llegado 3 días atrás con 20 ingenieros para humillar a un viejo en un pueblito de adobe, comenzó a llorar. No fue un llanto contenido. No fueron 2 lágrimas dignas que se limpian discretamente con un pañuelo. Fue un llanto profundo, desde adentro, un llanto que le sacudió los hombros, que le quebró la voz cuando intentó hablar, que lo hizo apoyarse con una mano en la silla plegable para no caerse. Los ingenieros se quedaron paralizados. La reportera, por instinto, le hizo un gesto al camarógrafo de que dejara de grabar. El camarógrafo, también por instinto, obedeció. Don Cipriano se quedó parado a 3 metros de don Maximiliano, sin saber qué hacer. No era un hombre acostumbrado a ver a otro hombre llorar. Pasaron casi 2 minutos. Don Maximiliano se sentó en la silla plegable. Sacó el pañuelo blanco del bolsillo. Se cubrió la cara. Lloraba en silencio ahora, pero el cuerpo le seguía temblando. Después, con la voz quebrada todavía, levantó la mirada hacia don Cipriano. Y le habló. No como antes, no con aquel tono autoritario y despectivo, sino con una voz pequeña, casi infantil, una voz que ya nadie hubiera imaginado en aquel hombre. Don Cipriano, le dijo. Don Cipriano, perdóneme. Perdóneme por todo. Perdóneme por la risa. Perdóneme por la apuesta. Perdóneme por los 20 ingenieros. Perdóneme. Don Cipriano se acercó un paso, todavía sin decir nada. Don Maximiliano siguió. Esto que usted acaba de hacer. Este motor. Este tráiler. Usted no entiende lo que acaba de hacer. Y le voy a contar. Pero necesito un minuto. Necesito un minuto. La reportera, que tenía oficio, comprendió la situación. Le hizo señas al camarógrafo de que se alejaran un poco, que dejaran espacio. Los ingenieros, aún paralizados, se fueron retirando también, sin saber qué hacer con las manos, con las laptops, con la situación entera. Solamente quedaron don Cipriano, don Maximiliano, a la distancia, Ariadna, la ingeniera de los lentes de pasta, que se había quedado parada junto a Kenworth. Don Maximiliano se enjugó la cara con el pañuelo. Respiró hondo varias veces. Y comenzó a contar. Don Cipriano, este tráiler que usted acaba de revivir, este Kenworth W900L color rojo vermellón, no es un tráiler cualquiera. Es el último tráiler que manejó mi padre. Mi padre se llamaba Anselmo Aguilar Mercado. Era troquero independiente, igual que muchos de los que vienen a su taller. Manejaba este tráiler por las carreteras de Sonora, de Sinaloa, de Nayarit, llevando carga de cualquier cosa. No éramos ricos. Nada éramos. Mi padre tenía este tráiler y otros 2 viejitos que iba arreglando con sus propias manos en un terreno baldío atrás de la casa de mi abuela, en Navojoa. Yo crecí, don Cipriano, sentado en el escalón del lado del copiloto de este Kenworth, mirando a mi padre cambiar bandas, ajustar la inyección, escuchar los motores. Mi padre, igual que usted, no terminó la primaria. Me enseñó a leer él, en las noches, con un cuaderno y un lápiz. Pero sabía de motores como pocos hombres he conocido en mi vida. Le decían el doctor de las panzas, porque le ponía la mano al motor y le decía al troquero exactamente qué tenía. Sin escáner, sin laptop, con la mano, como usted. Don Maximiliano hizo una pausa. Respiró otra vez. Continuó. Mi padre murió hace 15 años. Justo en este tráiler. Tenía 49 años de edad, los mismos que tiene mi sobrino ahorita. Murió de un infarto al volante, manejando este Kenworth en la carretera Hermosillo-Magdalena, alrededor de las 4 de la mañana. Logró orillar el tráiler antes de morirse. Logró frenarlo. Logró encender las intermitentes. Lo encontraron 3 horas después, sentado en su asiento, con las 2 manos todavía en el volante.
Cuando llegué al lugar, yo tenía 40 años. Era ya un empresario con 200 unidades. Había construido todo desde cero, con la herencia de mi padre, que fueron precisamente sus 3 tráileres viejos y un cuaderno con direcciones de clientes. Pero en ese momento en que lo vi muerto en su Kenworth, le hice una promesa a mi padre. Una promesa que no he cumplido. Y por eso me ha pasado lo que me ha pasado en 15 años. Don Cipriano permaneció en silencio, escuchando con esa atención profunda que tenía para escuchar tanto a motores como a personas. Mi padre, antes de morir, en la última cena que tuvimos juntos en su casa en Navojoa, una semana antes del infarto, me dijo algo que yo nunca olvidé pero que tampoco honré. Me dijo: Maximiliano, hijo, tu empresa va a crecer. Vas a tener 100 tráileres, 200, 500, 1000. Pero acuérdate de una cosa nada más. Nunca dejes de tener a un viejo en tu taller. Un viejo de los de antes. Uno que sepa poner la mano y oír. Porque los aparatos modernos van a hacer muchas cosas, hijo. Pero hay cosas que solamente las manos viejas saben. Y los motores. Hijo, los motores eligen a quien dejarse leer. Los motores tienen alma. Y el alma no se conecta a un cable. Don Maximiliano se quedó en silencio un momento, mirando el piso. Y siguió. Yo le dije que sí, padre. Le dije que iba a tener siempre a un viejo en mi taller. Le dije que nunca iba a olvidar lo que me había enseñado. Y le mentí. Lo mentí, Don Cipriano. Una semana después se murió. Y yo, dolido como estaba, furioso con la vida, furioso con Dios, hice exactamente lo contrario de lo que él me pidió. Me obsesioné con la modernidad. Me obsesioné con la tecnología. Construí un departamento de ingeniería con 20 titulados. Compré laptops, escáneres, equipos de 5 millones de pesos. Despedí, en 5 años, a los 12 mecánicos viejos que había contratado mi padre cuando era chico. 12 hombres como usted, don Cipriano. Hombres que sabían escuchar motores. Los despedí a todos. Algunos con liquidación, otros sin. A todos. Porque me dolía verlos, ¿sabe? Me dolía ver hombres viejos arreglando motores con las manos, porque cada vez que veía a uno, veía a mi padre, y me dolía. Entonces decidí que en mi empresa no iba a haber más viejos. Iba a haber solamente jóvenes con títulos. Y por eso, este tráiler, este Kenworth, el último que manejó mi padre, lo guardé en una bodega cerrada 15 años, sin tocarlo, porque tampoco lo podía ver. Era lo último que me quedaba de él, y al mismo tiempo era lo que más me dolía mirar. Don Maximiliano hizo otra pausa larga. Don Cipriano seguía escuchando, sin moverse. Hace 3 meses, mi sobrino Daniel, el hijo de mi hermana, que estudió administración de empresas y que está en la dirección comercial de la compañía, me dijo: tío, ese Kenworth en la bodega ya tiene 15 años parado. O lo activamos y le sacamos provecho, o lo vendemos, o lo tiramos a chatarra. Yo le dije que lo activáramos. Quise probarle a mi padre, allá donde esté, que si podía hacer funcionar su tráiler con todos los recursos modernos que él nunca tuvo. Lo metimos al taller central. Mis 20 ingenieros se le echaron encima. 53 días. 680 páginas. Análisis tras análisis. Y al final, no encontraron nada. La conclusión fue mandarlo a chatarra. A chatarra, Don Cipriano. El último tráiler de mi padre, a chatarra. Y yo iba a firmar la orden la semana entrante. Pero entonces Daniel me preguntó algo. Me dijo: tío, antes de mandarlo a chatarra, déjame buscar a alguien. Un viejo de los de antes. Como decía mi abuelo Anselmo. Yo me reí de él. Le dije que era una pendejada, que en la era de las laptops, los viejos ya no sirven. Pero Daniel insistió. Me dijo que había escuchado hablar de un mecánico aquí en el Naranjo Viejo, un tal Cipriano Mondragón, que tenía fama entre los troqueros independientes de arreglar lo que nadie podía arreglar. Y yo, por darle el gusto al chamaco, acepté venir. Pero vine con la intención de humillarlo, don Cipriano. Vine con la intención de ridiculizarlo y de grabarlo y de subir el video a las redes sociales para que todo el mundo viera que los viejos ya no sirven. Para enterrar finalmente la sombra de mi padre. Para acallar de una vez por todas su voz dentro de mi cabeza diciéndome: nunca dejes de tener a un viejo. Vine, Don Cipriano, a matar simbólicamente a mi padre por segunda vez. Don Maximiliano soltó otra vez el llanto. Esta vez se cubrió la cara con las 2 manos. Sus hombros se sacudieron durante casi un minuto. Don Cipriano dio un paso adelante, despacio,
y le puso una mano en el hombro. Un solo contacto. Una palma vieja y manchada sobre la tela cara de un saco gris. Don Maximiliano no se quitó la mano. Al contrario, levantó su propia mano y la puso encima de la de don Cipriano. Y se quedaron así, los dos hombres, durante un minuto largo, sin decir nada. Cuando finalmente se calmó, don Maximiliano levantó la cara. Tenía los ojos rojos, las pestañas mojadas, pero la voz ya más firme. Habló de nuevo. Don Cipriano, mi padre acabó de hablarme. Hace una hora, a través de este motor. Mi padre acabó de decirme, con su propia voz, después de 15 años de silencio, que yo había estado equivocado. Que la tecnología no es mala. No, pero que sin un viejo que sepa escuchar, la tecnología es ciega. Que despedir a los 12 mecánicos viejos fue la peor decisión empresarial y la peor decisión personal de toda mi vida. Que arrojé a la basura una sabiduría que costó décadas en construirse. Y usted, don Cipriano, usted, en cuestión de minutos, en aquella primera visita, hizo con su mano lo que mis 20 ingenieros no pudieron hacer en 53 días. Usted me devolvió a mi padre. Usted me devolvió a mi padre. Don Maximiliano respiró hondo. Se puso de pie despacio. Caminó hacia el Kenworth, que seguía rugiendo limpio y profundo bajo el sol naranja del atardecer. Puso la mano sobre el capó largo. Sintió la vibración tranquila del motor sano. Cerró los ojos. Después regresó hacia donde estaba don Cipriano, y dijo, con una voz nueva, una voz que ya no era de empresario ni de hijo herido sino de hombre limpio. Don Cipriano, le voy a pedir un favor. Le voy a pedir varios. El primero, acompáñeme a una cosa que tengo que hacer hoy mismo, y no puedo hacerla solo. ¿Acepta acompañarme? Don Cipriano lo miró con curiosidad. ¿A dónde, señor Aguilar? Don Maximiliano respondió. A la tumba de mi padre. Está aquí cerca, a unos 40 minutos. En Navojoa. Le voy a presentar formalmente al viejo de los de antes quien me pidió siempre que tuviera mi taller, y al que yo nunca contraté. Y le voy a pedir perdón a él y a usted, juntos, frente a su lápida. ¿Me acompaña, don Cipriano? Don Cipriano se quedó callado unos segundos. Después asintió con un movimiento pequeño de la cabeza. Sí, señor Aguilar. Lo acompaño. Don Maximiliano respiró hondo otra vez. Después dio media vuelta y caminó hacia donde estaban sus ingenieros, todavía en grupo, todavía sin saber qué hacer. Habló con voz firme pero ya sin agresividad. Ariadna, le dijo a la ingeniera de los lentes de pasta. Tú vas a manejar el Kenworth de regreso al taller central. Con cuidado, despacio, sin forzarlo. Los demás, regresen en las camionetas. Junten al departamento completo en la sala de juntas a las 9 de la mañana del lunes. Yo voy a estar allí. Vamos a tener una reunión muy importante sobre los próximos 15 años de la empresa. Después don Maximiliano volteó hacia la reportera, que seguía parada a la distancia con su camarógrafo. Señorita, le dijo, hay un video que voy a grabar con usted antes de irme. Y necesito que se publique completo, sin cortes, en los medios y en las redes sociales de la empresa. ¿Estamos? La reportera asintió, profesional, sin entender todavía qué venía. Don Maximiliano caminó hacia el centro del patio del taller, en el mismo lugar exacto donde 3 días atrás había estado parado con los brazos cruzados retando a un viejo a una apuesta humillante. La reportera le acomodó el micrófono. El camarógrafo encendió la cámara. Don Maximiliano respiró hondo, miró a la lente, y comenzó a hablar con voz pausada y firme. Mi nombre es Maximiliano Aguilar Velasco. Soy el dueño y director general de Transportes Aguilar del Norte, SADCB, con 800 unidades de tracto camión operando entre Sonora, Sinaloa, Baja California, Nayarit y los Estados Unidos. Hoy es martes 17 de agosto del año 2023. Y estoy parado aquí, frente a la cámara, en el taller de don Cipriano Mondragón, mecánico empírico de 72 años, sin estudios técnicos formales, en el ejido en Naranjo Viejo, municipio de Cajeme, Sonora. Tengo 2 cosas que decir, y las voy a decir con claridad para que todos las escuchen. Don Maximiliano hizo una pausa. Miró brevemente a don Cipriano que estaba a unos 5 metros, parado, mirándolo. Después volvió a la cámara. Lo primero, quiero pedirle perdón públicamente a don Cipriano Mondragón. Hace 3 días vine aquí, a este taller humilde de adobe, con 20 ingenieros titulados de mi empresa, a humillar a este señor. Le propuse una apuesta cruel.
Le exigí que firmara un papel que iba a usarse para descalificarlo profesionalmente y para cerrar su taller. Lo traté con desprecio. Lo traté como si su edad y su falta de diplomas universitarios lo hicieran inferior a mi equipo de profesionistas. Hoy, frente a esta cámara, ante todos los testigos, ante el público que va a ver este video, le pido perdón a don Cipriano Mondragón. Le pido perdón por mi soberbia. Le pido perdón por la apuesta. Le pido perdón por mi falta absoluta de respeto a su oficio, a su edad y a su sabiduría. Lo segundo, quiero declarar para el conocimiento público que hace 3 días don Cipriano Mondragón, sin abrir el motor, sin conectar ningún escáner, sin leer mi reporte de 680 páginas, simplemente escuchando y poniendo la mano, diagnosticó correctamente la falla de un tráiler Kenworth W900L que mis 20 ingenieros, durante 53 días, no pudieron diagnosticar. La falla era el balanceador armónico del cigüeñal, exactamente como dijo don Cipriano. Hoy, hace una hora, instaló el componente correcto y dejó el motor funcionando perfectamente. Esa pieza que mis 20 ingenieros no detectaron y que me iba a costar 462,000 pesos en remanufactura o 1,180,000 pesos en motor nuevo, fue sustituida por una pieza de 22,000 pesos. Don Cipriano Mondragón le ahorró a mi empresa una cantidad superior a 1,160,000 pesos. Pero más importante que eso, mucho más importante, le devolvió la vida a un tráiler que tiene para mí un valor sentimental incalculable, porque fue el último vehículo que manejó mi padre, don Anselmo Aguilar Mercado, antes de morir hace 15 años. Don Maximiliano hizo una pausa larga. La reportera tenía los ojos brillantes. El camarógrafo seguía firme. Don Maximiliano continuó. Y por último, quiero anunciar algo que decidí hace una hora, mientras escuchaba este motor sano por primera vez después de 15 años. A partir del próximo lunes, Transportes Aguilar del Norte va a poner en marcha un programa que voy a llamar el programa Anselmo Aguilar, en honor a mi padre. Este programa va a tener 3 objetivos. Primero, va a contratar de regreso a la empresa, con sueldos justos y prestaciones completas, a los 12 mecánicos veteranos que despedí en los últimos 15 años. Si alguno ya no está con nosotros, que Dios lo tenga en su gloria, vamos a localizar a sus familias y se les va a entregar una compensación retroactiva. Segundo, va a crear una división interna en el taller central, donde estos veteranos van a trabajar codo con mis ingenieros titulados, no por debajo de ellos, no por encima, sino al mismo nivel. Los ingenieros van a aprender de los veteranos lo que las laptops no enseñan, y los veteranos van a aprender de los ingenieros las nuevas tecnologías. Tercero, vamos a abrir una escuela técnica gratuita en Ciudad Obregón, dirigida específicamente a mecánicos veteranos mayores de 55 años que han sido desplazados del mercado por los talleres modernos. La escuela les va a dar capacitación en herramientas digitales sin destruir su saber tradicional. Va a ser una escuela donde no se enseña a reemplazar la mano, sino a complementarla. Y para la dirección académica y técnica de esa escuela, mi primera invitación, la única que voy a hacer hoy en este video, es para don Cipriano Mondragón. Don Maximiliano volteó hacia don Cipriano. La cámara también lo hizo. Don Cipriano, ¿acepta usted dirigir la escuela técnica Anselmo Aguilar para mecánicos veteranos? Le ofrezco un sueldo de 80,000 pesos mensuales, un coche de la empresa, completa libertad para diseñar el plan de estudios como usted considere correcto, y un presupuesto inicial de 5 millones de pesos para construir las instalaciones donde usted decida. Su taller actual aquí en el Naranjo Viejo permanecerá abierto, con apoyo económico mensual de la empresa, como un anexo de la escuela, como un lugar donde los estudiantes vengan a aprender lo que solamente aquí se puede aprender. ¿Acepta usted, don Cipriano? Aquí frente a la cámara, frente a los testigos, frente a su papá Norberto que en paz descanse, frente a mi papá Anselmo que también. ¿Acepta? Hubo un silencio. Pistón el perro, que había estado todo el tiempo debajo del mezquite, levantó la cabeza. Las chicharras zumbaban en el calor del atardecer. Don Cipriano miró el suelo, después el cielo, después el Kenworth rojo vermellón que rugía limpio detrás de ellos. Después miró a don Maximiliano. Se le humedecieron los ojos cafés claros. No lloraba, no exactamente, pero algo en él se había roto y se había vuelto a unir. Todo en la misma media hora. Habló despacio. Señor Aguilar, yo, con todo respeto, no necesito 80,000 pesos mensuales. Yo he vivido 49 años con lo justo, y a mis 72 años no voy a empezar a necesitar lo que no necesito.
Pero si la escuela es para que esos 12 veteranos que usted despidió tengan otra vez trabajo digno, si la escuela es para que otros viejos de Sonora, de Sinaloa, de Nayarit, no terminen muriéndose de hambre porque el mercado los olvidó, si la escuela es para que los jóvenes ingenieros aprendan a usar las dos cosas, la laptop y la mano, entonces yo digo que sí. Sí acepto, señor Aguilar. Pero no por 80,000 pesos. Acepto por mi padre don Norberto, que en paz descanse, y por su padre don Anselmo, que también, y por todos los viejos que cargaron sobre las espaldas el oficio antes que nosotros. Acepto por ellos. Don Maximiliano caminó hacia don Cipriano. Le tendió la mano. Don Cipriano se la tomó. Pero entonces don Maximiliano, en lugar de soltarle la mano después del apretón, lo abrazó. Fue un abrazo largo, fuerte, torpe, de hombre que abraza poco. La cámara los captó a los dos abrazados en el centro del patio polvoriento del taller, el viejo con la camisa de mezclilla y el empresario con el traje gris, mientras al fondo el Kenworth W900L color rojo vermellón seguía rugiendo limpio bajo el atardecer de Sonora. Aquella tarde, después de que se fueron casi todos, don Maximiliano se quedó. La caravana se retiró. Las camionetas, los ingenieros, la grúa, la reportera, el camarógrafo, todos. Solamente quedaron don Maximiliano, su sobrino Daniel que había llegado en una de las últimas camionetas para los temas administrativos, y don Cipriano. Los tres hombres se subieron a una de las camionetas, con Pistón el perro en el asiento de atrás muy obediente, y manejaron los 40 minutos hasta el Panteón Municipal de Navojoa. Llegaron poco antes del crepúsculo, cuando el cielo estaba pintado de morado y de oro. Don Maximiliano caminó adelante, conociendo el camino entre las tumbas. Llegaron a una lápida de granito gris oscuro, modesta pero bien cuidada, con letras grabadas en bronce. Decía, Anselmo Aguilar Mercado, 1958-2008. Esposo de doña Elvira, padre de Maximiliano y de Adelaida, abuelo de Daniel. Troquero de Sonora. Allí, frente a la lápida, don Maximiliano se hincó. Don Cipriano se quedó de pie a un lado, con la cachucha en la mano, como se hace ante los muertos respetuosos. Daniel también permaneció de pie, detrás. Don Maximiliano habló con su padre en voz baja, casi inaudible, durante varios minutos. Cuando terminó, se puso de pie. Tenía los ojos secos pero la cara serena. Le pidió a don Cipriano que le hablara también él a su padre. Le dijo, háblele, don Cipriano. Mi padre necesita escuchar su voz. Don Cipriano se acercó a la lápida. Se puso la cachucha bajo el brazo. Miró las letras de bronce. Y habló con esa voz suya tranquila. Don Anselmo. Don Anselmo Aguilar, mucho gusto. Yo soy Cipriano Mondragón, troquero también, hijo de don Norberto Mondragón, tractorista del Valle del Yaqui. Yo arreglé hoy su Kenworth. Lo dejé andando bien. No fue gran cosa lo que hice. Era un damper cristalizado, no más. Pero su hijo Maximiliano me ha contado todo, don Anselmo. Y le quiero decir aquí, frente a su tumba, que voy a hacer lo mejor que pueda con la escuela que él va a construir en su honor. Que voy a tratar bien a los veteranos que regresen. Que voy a enseñar a los muchachos a oír los motores como nos enseñaron nuestros padres a oírlos. Y que nunca, mientras yo viva, se va a perder en esa escuela el respeto por las manos viejas. Eso se lo prometo, don Anselmo. Se lo prometo con la mano puesta sobre las letras de su nombre, igual que pongo la mano sobre los motores. Descanse en paz, mi amigo. Descanse en paz. Cuando regresaron al pueblito en Naranjo Viejo era ya de noche. Don Cipriano bajó de la camioneta. Don Maximiliano también. Daniel se quedó al volante. Antes de que el viejo entrara a su casa, don Maximiliano lo detuvo y le dijo algo más. Don Cipriano, una cosa más antes de despedirnos por hoy. Mi padre, en aquella última cena que tuvimos, me dejó un regalo. Un regalo que yo guardé 15 años sin saber qué hacer con él. Y hoy entendí qué hacer. Está mi camioneta. Daniel, por favor. Daniel bajó de la camioneta cargando una caja de madera vieja, color caoba oscuro, del tamaño de una pequeña maleta de viaje. La trajo y la colocó sobre el banquito de madera donde don Cipriano se sentaba todas las mañanas a tomar café. La caja tenía herrajes de bronce, una cerradura sencilla, y el apellido Aguilar grabado a fuego en la tapa. Don Maximiliano la abrió. Dentro, mis queridos amigos, había las herramientas personales de don Anselmo Aguilar. Las herramientas con las que había trabajado durante 40 años. Llaves Stilson antiguas, micrómetros, calibradores,
una cinta métrica de tela enrollada, un torquímetro de resorte mecánico igual al de don Cipriano pero de otra marca, y al fondo, envuelto en un trapo de gamuza, un estetoscopio mecánico de bronce, idéntico en forma y antigüedad al que tenía don Cipriano colgado en su pared. Don Maximiliano sacó el estetoscopio, lo desenvolvió con cuidado, y se lo extendió a don Cipriano. «Quiero que se lo quede», le dijo. «Mi padre lo usó durante 40 años para escuchar motores. Yo no sé usarlo, don Cipriano. No me enseñó. Y aunque me hubiera enseñado, ya es tarde para mí. Mis oídos están educados para escuchar números, no metales. Pero usted sí sabe. Y este instrumento, en sus manos, va a seguir vivo. Va a seguir trabajando. Va a seguir haciendo lo que mi padre hizo durante 40 años. ¿Lo acepta, don Cipriano?» Don Cipriano tomó el estetoscopio con las dos manos, como se toma a un recién nacido. Lo miró bajo la luz amarilla del foco del taller. Sintió el bronce frío entre sus palmas. Asintió. Don Maximiliano y Daniel se subieron a la camioneta. Antes de cerrar la puerta, don Maximiliano dijo: «Don Cipriano, lo veo el lunes a las 9 en la oficina central de la empresa. Le voy a presentar a los 12 veteranos que vamos a recontratar, y vamos a empezar a planear la escuela». Don Cipriano asintió otra vez. La camioneta arrancó y se fue por el camino de terracería levantando un poco de polvo bajo la luna. Don Cipriano se quedó parado solo en la entrada de su taller, con Pistón al lado, con el estetoscopio de don Anselmo entre las manos. Levantó la cara hacia el cielo nocturno del desierto sonorense. Las estrellas estaban tan claras como las había visto la noche del insomnio 3 días atrás. Pero ahora se sentían diferentes. Se sentían cerca. Se sentían propias. «Apá», dijo en voz baja, mirando al cielo. «Apá, esto que pasó hoy. Yo no lo entiendo del todo todavía. Pero algo me dice que usted sí lo entiende, allá donde esté. Algo me dice que usted ya sabía que iba a pasar. Que usted me preparó toda mi vida, en aquel taller del rancho, para este día. Gracias, apá. Gracias por las manos que me enseñó a tener. Gracias por los oídos». Pasaron los meses, mis queridos amigos. La historia del viejo Cipriano Mondragón y del Kenworth W900L y de los 20 ingenieros con laptop se hizo viral. El video que grabó la reportera, donde don Maximiliano pedía perdón públicamente, alcanzó más de 4 millones de reproducciones en menos de 3 semanas. Llegaron entrevistas. Llegaron periódicos. Llegó la televisión nacional. Don Cipriano dio una sola entrevista, breve, en su mismo taller de adobe, sentado en su banquito, con Pistón a sus pies. En esa entrevista, cuando la conductora le preguntó cuál era su mensaje para los mecánicos viejos del país que estaban siendo desplazados por la tecnología, don Cipriano respondió con una frase que se hizo célebre y que muchos repitieron después: «La tecnología no es nuestra enemiga, señorita. La tecnología es nuestra herramienta, igual que la llave Stilson o el torquímetro. La enemiga nuestra es la soberbia que la hace pensar que ella sola es suficiente». Una laptop sin una mano vieja al lado es como un libro de medicina sin médico. Tiene la información, pero no tiene el ojo. El lunes siguiente al evento del Kenworth, don Cipriano se presentó a las 9 de la mañana en las oficinas centrales de Transportes Aguilar del Norte, en una zona industrial de Ciudad Obregón. Lo recibió don Maximiliano personalmente. En la sala de juntas más grande estaban los 20 ingenieros, sentados en silencio. Y también, en otra sala adyacente, estaban convocados los 12 mecánicos veteranos que habían sido despedidos en los últimos 15 años. 10 de ellos vivos, 2 ya fallecidos. Los 10 vivos, todos arriba de los 60 años, algunos con 70, uno con 78. Llegaron con ropa modesta, casi todos con cara de desconcierto, algunos con desconfianza, porque la convocatoria les había llegado por mensajero formal de la empresa y muchos pensaban que iban a algún juicio o cobro. Don Maximiliano los recibió uno por uno, con un apretón de manos firme, en algunos casos, con un abrazo. A todos les pidió perdón personalmente, los miró a los ojos, les dijo que habían sido despedidos injustamente, y les ofreció su recontratación inmediata con sueldos mejorados respecto a los que tenían cuando se fueron. De los 10, 8 aceptaron en el momento. Uno necesitaba consultar con su esposa, regresó al día siguiente a aceptar. Uno, el de 78 años, que ya tenía 5 años de jubilado, declinó la recontratación pero aceptó participar como asesor honorario, una vez por semana, en la nueva escuela que se iba a construir. A las 2 familias de los 2 veteranos fallecidos se les entregó,
Semanas más tarde, una compensación retroactiva en una ceremonia privada y discreta, sin cámaras, como las familias prefirieron. La construcción de la Escuela Técnica Anselmo Aguilar comenzó 3 meses después. Don Cipriano había escogido el terreno, un predio de 3.000 metros cuadrados a la orilla de Ciudad Obregón, accesible desde la carretera pero no ruidoso, con árboles de mezquite ya crecidos para dar sombra. Don Maximiliano, fiel a su palabra, no opinó sobre el diseño. Don Cipriano lo hizo trazar él mismo, con la ayuda de un arquitecto local. La escuela tenía 3 talleres prácticos amplios, 2 aulas teóricas medianas, una biblioteca con manuales técnicos de varias décadas, un comedor donde alumnos y maestros comían juntos, y un patio central con un mezquite enorme que don Cipriano insistió en preservar. En el centro de aquel patio mandó instalar una placa de bronce, sencilla, sin adornos, con 2 nombres: Don Anselmo Aguilar Mercado, Don Norberto Mondragón Valenzuela, troquero y tractorista. Ellos nos enseñaron a oír los motores. La primera generación de la escuela ingresó al año siguiente. 42 alumnos. 32 eran mecánicos veteranos mayores de 55 años, desplazados de mercado, contratados de regreso o de nuevo a través de un convenio con la Asociación de Transportistas de Sonora. 10 eran ingenieros jóvenes de la propia empresa de don Maximiliano, asignados a la escuela para aprender el saber viejo. El plan de estudios duraba 6 meses para los veteranos, que aprendían el uso complementario de las herramientas digitales modernas sin renunciar a su saber práctico. Y duraba 8 meses para los ingenieros, que tenían que aprender a poner la mano, a escuchar, a usar el estetoscopio, a sentir las vibraciones, a interpretar olores, sonidos, temperaturas táctiles, todo lo que no se enseña en ningún manual. Don Cipriano enseñaba personalmente la materia más importante de la escuela, que se llamaba simplemente lectura del motor. Era una materia de 4 horas semanales, donde se sentaban todos los alumnos, viejos y jóvenes, alrededor de un motor diésel real en operación, y don Cipriano les iba enseñando a oír, palpando mismo cada vez en distintas partes y describiéndoles lo que sentía con un lenguaje que no era técnico ni académico sino casi poético. Aquí, decía, sientan, este pulso es el alma del motor. Si está parejo, el motor está contento. Si está irregular, algo le pesa. Una vez que aprenden a sentir el pulso, lo demás es ir desglosando. Como un doctor de los de antes. Ariadna, la ingeniera de cara redonda con lentes de pasta gruesa, que había sido la primera de los 20 en darse cuenta de que el damper era el problema cuando don Cipriano lo extrajo, se ofreció voluntariamente para ser la directora administrativa de la escuela bajo la supervisión académica de don Cipriano. Resultó tener un talento extraordinario para combinar lo nuevo y lo viejo, y se convirtió, en pocos años, en la mano derecha del viejo mecánico. Daniel Aguilar, el sobrino de don Maximiliano, también participó activamente. Fue él quien diseñó el sistema de becas para que ningún alumno tuviera que pagar nada, ni colegiatura, ni materiales, ni transporte. La escuela era completamente gratuita, financiada al 100% por la empresa Transportes Aguilar del Norte. Pasó un año. Y otro. La primera generación de 42 alumnos se graduó. Don Maximiliano contrató a 35 de ellos directamente en su empresa, distribuidos en sus talleres regionales. Otros 7 se fueron a otras empresas de transporte de la región, que ya habían empezado a contactar a la escuela buscando egresados. El éxito del modelo se hizo notorio. Para la tercera generación, ya había lista de espera. Para la quinta, otras 2 empresas de transporte habían replicado el modelo con sus propias escuelas en Hermosillo y en Culiacán. Pero don Cipriano nunca se mudó del ejido El Naranjo Viejo. Mantuvo su taller de adobe abierto, exactamente como estaba, con su foso de inspección cavado a mano por él mismo en 1972, con su cobertizo de lámina y sus paredes encaladas. Aunque la empresa le había construido una casa nueva en una colonia residencial de Ciudad Obregón, él nunca durmió en ella. Decía que era demasiado grande, demasiado fría, demasiado lejos de Pistón. Manejaba los 40 minutos diarios a la escuela en una camioneta de la empresa, que llevaba todos los días al taller para regresar luego al ejido por la noche. Sus mañanas eran para los pocos clientes troqueros independientes que todavía iban a buscarlo, y sus tardes eran para enseñar. Pistón el perro vivió 3 años más. Murió de viejo, una tarde, debajo del mezquite del patio, sin dolor, simplemente cerrando los ojos al sol. Don Cipriano lo enterró ahí mismo, en el patio del taller, y plantó otro mezquite encima. No quiso otro perro.
Don Maximiliano cambió, mis queridos amigos. Cambió de una manera que ni él mismo había esperado. Bajó el ritmo de la empresa, pasó la dirección operativa progresivamente a Daniel, y se dedicó personalmente a la escuela. Iba todos los miércoles a sentarse en la clase de lectura del motor, no como dueño de la empresa, sino como alumno. Tomaba notas en un cuaderno simple, igual que los demás. Aprendió, a los 58 años, lo que su padre había querido enseñarle a los 9. Aprendió a poner la mano. Y un día, 2 años después de que comenzó la escuela, durante una práctica con un motor Cummins ISX-15 idéntico al de su tráiler, Don Maximiliano detectó por sí mismo, antes que cualquier otro alumno, antes incluso que Don Cipriano confirmara nada, una falla incipiente en una bomba de agua. El motor sonaba normal para los oídos no entrenados. Pero Don Maximiliano puso la mano, cerró los ojos, y dijo, con voz que le tembló de emoción, aquí, en la bomba de agua, hay algo que está empezando a fallar. Una cavitación, creo, todavía suave, pero está. Don Cipriano se acercó, puso él también la mano, escuchó, y le sonrió a su alumno mayor con una sonrisa pequeña y orgullosa. Tiene razón, Don Maximiliano. Cavitación incipiente. Buen oído. Don Maximiliano sintió en aquel momento, parado frente al motor, una emoción que no había sentido en 15 años. Sintió a su padre tocándole el hombro, aprobándolo, diciéndole, finalmente, bien hecho, hijo, bien hecho. Don Cipriano vivió 7 años más después de la apuesta del Kenworth. Murió a los 79 años, una madrugada de febrero, sentado en su banquito de madera a la entrada del taller, con su café de olla a la mitad sobre el banquito, y con el estetoscopio mecánico de bronce de don Anselmo Aguilar colgado del cuello. Lo encontró su vecina doña Lupita, que iba a llevarle un plato de chilaquiles como hacía 2 veces por semana. Don Cipriano estaba con los ojos entreabiertos, mirando hacia el camino de terracería, con una sonrisa tranquila en los labios, como si hubiera estado esperando a alguien que finalmente había llegado a buscarlo. Don Maximiliano organizó el funeral. Vinieron más de 600 personas. Los 12 veteranos recontratados, 8 que todavía vivían, los 9 sobrinos y sobrinos políticos de Don Cipriano, troqueros independientes de toda la región, ingenieros de la empresa que habían sido alumnos suyos, Ariadna que lloró durante toda la ceremonia, periodistas de varios estados, y una delegación de Cummins Inc. de Estados Unidos que viajó especialmente para honrar al viejo mecánico mexicano que había descubierto un patrón de falla del damper que después se documentó técnicamente en un boletín de servicio internacional, ahorrando millones de dólares a la industria del transporte pesado en todo el continente. Don Cipriano fue enterrado en Navojoa, en el mismo panteón municipal donde estaba don Anselmo Aguilar. Don Maximiliano había gestionado el espacio. Las 2 lápidas quedaron una al lado de la otra, la de don Anselmo Aguilar Mercado, troquero de Sonora, y la de don Cipriano Mondragón Valenzuela, mecánico de troqueros. Entre las 2 lápidas, don Maximiliano mandó instalar una pequeña jardinera con un mezquite enano y una placa de bronce que decía simplemente: aquí descansan 2 hombres que supieron oír los motores. La Escuela Técnica Anselmo Aguilar siguió funcionando bajo la dirección de Ariadna, con un consejo asesor de los veteranos recontratados, y un plan permanente para que cada generación de alumnos comenzara su semestre visitando aquellas 2 lápidas en Navojoa para entender de dónde venía el saber que iban a aprender. El Kenworth W900L color rojo vermellón. Mis queridos amigos, ese tráiler que comenzó toda esta historia, fue restaurado completamente en los meses siguientes a la apuesta. Pero don Maximiliano no lo puso en operación comercial. Lo convirtió en una pieza de exposición permanente, instalada en el patio central de la escuela, debajo de un techo ligero, con una pequeña placa explicativa donde se contaba toda la historia. Cualquier alumno que pasaba por la escuela tenía que detenerse al menos una vez frente a aquel tráiler, escuchar su historia, y poner la mano sobre el capó largo. Era una tradición que don Cipriano había instituido. Decía que aquel tráiler había elegido a un viejo, y que aquel viejo había abierto un camino, y que cualquier alumno que pasara por la escuela debía saber que estaba caminando por un camino que un Kenworth y un viejo habían abierto juntos. Hace pocas semanas, mis queridos amigos, en una entrevista para un canal de televisión regional, le preguntaron a don Maximiliano, ya un señor mayor de 65 años, semi-retirado, ¿qué consejo le daría a los empresarios jóvenes del país? Don Maximiliano se quedó pensando un momento.
Después respondió con una frase que pareció sencilla pero que cargaba el peso de toda esta historia. Dijo así: a los empresarios jóvenes les diría una cosa nada más. Cuando crean que ya saben todo, cuando crean que la tecnología les ha dado el poder de prescindir de los viejos, busquen un viejo. Cualquier viejo. Llévenle un problema imposible. Y siéntense a verlo trabajar. Si tienen suerte, y son humildes, ese viejo les va a regresar al padre que llevan adentro y que la prisa de la vida moderna les hizo olvidar. A mí, hace muchos años, un viejo mecánico en un taller de adobe de un ejido olvidado me regresó a mi padre. Y desde entonces, todos los días, le doy gracias a Dios y a don Cipriano Mondragón por aquel milagro. Y así es como termina esta historia, mis queridos amigos. Una historia que comenzó con 20 ingenieros riéndose de un viejo en su taller de adobe, y que terminó con una escuela, con 12 veteranos recontratados, con un empresario que reencontró a su padre, con un Kenworth rojo vermellón convertido en monumento, con 2 lápidas juntas en un panteón de Navojoa, y con la certeza, comprobada y publicada, de que las manos viejas y los oídos viejos siguen siendo necesarios en este mundo de pantallas y de algoritmos. Porque al final, como dijo aquel mecánico que apenas terminó la primaria, la enemiga no es la tecnología. La enemiga es la soberbia que la hace creerse suficiente. Y mientras haya un viejo en algún taller polvoriento de algún pueblito del norte poniendo la mano sobre un motor y diciendo aquí me duele, este motor, mis queridos amigos, este oficio sagrado de la mecánica diésel no va a morir. Va a seguir vivo, mientras haya un Kenworth que sepa elegir al viejo, y un viejo dispuesto a contestar al llamado. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte y ver las otras historias en pantalla.